Hola, somos Cristina Huertas Abril y Francisco Javier Palacios Hidalgo de la Universidad de Córdoba. En este Congreso CIID 2021 presentamos la comunicación, diversidad afectivo-sexual e identidades de género en educación superior, un estudio exploratorio de las actitudes del profesorado universitario español. La presentación se articula en torno a 5 partes fundamentales. Presentaremos, en primer lugar, la introducción a la investigación con los aspectos clave que nos han llevado a iniciar este estudio. Describiremos la metodología y los resultados obtenidos. Abordaremos la discusión de estos resultados y finalmente concluiremos con una serie de ideas generales extraídas de esta investigación. Bien, pasamos a la introducción en la que se ha basado nuestro estudio. Bien, a pesar de los avances que se han producido en los últimos años en materia de diversidad afectivo-sexual y de género, tanto en el ámbito legislativo como educativo, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI aún son víctimas de discriminación, exclusión y violencia. De hecho, en España, como señalan diversos autores, este colectivo ha sido objeto de altos niveles de discriminación y de rechazo y unos niveles elevados de delitos e incidentes de odio por razón de orientación sexual o identidad de género, principalmente en el contexto laboral y educativo, aunque también en el hogar. Así pues, la aplicación de políticas inclusivas en el contexto de la educación superior es un reto indiscutible y de gran relevancia en la actualidad, pues es desde la equidad y la igualdad desde donde verdaderamente se permite la participación y el desarrollo de los distintos grupos sociales. Y así, de hecho, lo señala la UNESCO. Bien, como señala también Ballester Arnal, el reconocimiento de los derechos humanos y la atención al bienestar de la ciudadanía pasa necesariamente por integrar la diversidad sexual de las personas. Y por ello es necesario que las instituciones de educación superior pues la aborden y la consideren como un objetivo fundamental. Sin embargo, hasta la fecha son limitados los estudios que abordan las actitudes docentes del profesorado universitario hacia las temáticas LGBTI, de modo que este trabajo busca realizar un estudio de carácter mixto que tiene como objetivo fundamental conocer las percepciones y valoraciones de los docentes universitarios acerca de la formación e inclusión de cuestiones LGBTI en educación superior. Para abordar la metodología, en primer lugar comenzaremos con las hipótesis de partida, puesto que este estudio exploratorio busca analizar las actitudes de docentes universitarios españoles en activo en relación con su formación y el uso en su docencia de temáticas LGBTI. Para ello se plantean las 3 hipótesis que se presentan en pantalla. En primer lugar, la hipótesis 1, que el profesorado universitario español considera que durante su formación inicial no ha recibido información suficiente sobre temáticas LGBTI. La segunda hipótesis, que el profesorado universitario español presenta una actitud positiva hacia la inclusión de estas temáticas en su docencia. Y la hipótesis 3, que el profesorado universitario español no cuenta actualmente con oportunidades de formación permanente suficientes en temáticas LGBTI. Con respecto al instrumento, se ha utilizado una entrevista estructurada distribuida por medios digitales y articulada en torno a 4 preguntas clave, que eran iguales en todos los casos. Así, al tener un carácter estructurado y estar las preguntas formuladas en términos idénticos, se garantiza que los resultados obtenidos sean comparables. Con respecto a los participantes, mediante un muestreo no probabilístico se conformó la muestra del presente estudio con un total de 21 docentes universitarios españoles en activo, de los cuales el 23,81% eran hombres, el 71,43% eran mujeres y el 4,76% prefirió no responder a este dato. Asimismo, el 71,43% no pertenecían al colectivo LGBTI, el 23,81% indicó que pertenecía al colectivo LGBTI y el 4,76% prefirió no indicarlo. La edad media de los participantes es de 31,81 años. Para el procedimiento se utilizó la teoría fundamentada o Grounded Theory y el análisis de contenido. Y el análisis de los datos obtenidos, como hemos dicho, utilizando métodos mixtos, el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos, se utilizó el software Envivo Plus versión 12 para Windows, que permite operar con diversas categorías y subcategorías comparables entre sí gracias a las matrices de intersección. Pasamos ahora a ver los resultados.
En un primer momento presentamos aquí la codificación según la teoría fundamentada, que partiendo de este procedimiento se realizó el mapa conceptual derivado de los resultados obtenidos y se llevó a cabo un proceso de explicación de la codificación atendido a los temas recogidos en el siguiente mapa conceptual que se puede ver en pantalla. Posteriormente pasamos al análisis de contenido y en la tabla que se presenta en pantalla podemos ver dos categorías fundamentales: formación del profesorado e inclusión de estas temáticas en docencia universitaria. En todos los casos el número de recursos codificados fue de 21, pero el número de referencias codificadas dependió según la categoría. Así, el 63,77% correspondió a la formación del profesorado y el 36,23% a la inclusión de temáticas LGBTI en docencia universitaria. Partiendo en primer lugar de la formación del profesorado, como hemos visto en la tabla anterior, el número de referencias codificadas en esta categoría fue de 44. De ellas, el 47,73% correspondió a formación previa, mientras que el 52,37% aborda de manera específica la formación permanente del profesorado universitario. En primer lugar, atendiendo a la formación previa a la formación inicial, el 19,05% de los participantes indicó que sí habían recibido formación específica, mientras que el 80,95% de los participantes respondió que durante las etapas de formación inicial no habían abordado estas temáticas. De ellos, 10 participantes señalan que lo habrían valorado positivamente. Tenemos aquí un ejemplo de una de las participantes que indicó que sí había recibido una formación inicial, una formación previa en estas temáticas, en este caso en octavo de EGB. Y por el contrario tenemos aquí el testimonio de uno de los participantes que indicó que apenas recibieron formación en este tipo de temáticas y que habría ayudado muchísimo a algunos de sus compañeros saber que existen otras realidades que no son las heteronormativas. De igual modo tenemos el caso interesante de una persona, una de las participantes, que indicó que no había recibido formación previa, pero que por intereses personales sí se había formado de manera autodidacta. Atendiendo ahora al caso de la formación permanente, tenemos unos resultados muy parecidos a los que vimos previamente en la formación previa o formación inicial, puesto que el 19,05% de los participantes indicaron que sí habían recibido esa formación o que tenían opción de tenerla, mientras que el 80,95% respondió que no habían recibido formación permanente específica ni tenían acceso a ella. Tenemos aquí una afirmación tajante del participante 20 que indica que falta formación al profesorado. Y pasando a la segunda categoría, la inclusión de temáticas LGBTI en docencia universitaria, la actitud de los participantes es mayoritariamente positiva, puesto que el 90,48% de los participantes muestra esa predisposición positiva, mientras que tan solo el 9,52% considera que no debería incluirse. En el caso de los participantes que indican que sí, la justificación es pues aspectos como que se refuerza la educación en valores, el respeto al prójimo, se conocen distintas formas de amar, otras formas de identificarse. Mientras que en el caso de los participantes que indican que no, se señala, por ejemplo, en el caso del participante 20, que la educación en valores corresponde a los padres, que no corresponde ni al ámbito educativo ni tampoco al Estado. Tenemos el caso concreto de la participante 12, que indica que es profesora de la universidad, como todos los participantes en este estudio, y cree que es un tema que se debe tratar mucho antes y no en la universidad. Entonces es algo que también nos hace reflexionar al respecto. Bien, a continuación pasamos a la discusión de estos resultados que acabamos de plantear. Y bien, a pesar de los numerosos avances experimentados en los últimos años hasta la fecha, perdón,
hemos visto que son limitados los estudios que abordan las actitudes docentes del profesorado universitario hacia estas temáticas y hacia la inclusión de las mismas en su docencia. Por eso este estudio exploratorio ha buscado analizar las actitudes de los docentes universitarios españoles en activo en relación con su formación y con el uso en su docencia de las temáticas LGBTI mediante un estudio de carácter mixto, es decir, tanto cualitativo como cuantitativo, como ya hemos presentado. Tras analizar los resultados obtenidos, podemos afirmar que podemos corroborar las tres hipótesis de partida que planteábamos previamente. Y así los resultados de este estudio exploratorio pues, revelan las percepciones positivas del profesorado universitario español en cuanto a la inclusión de temáticas LGBTI en su aula y de igual forma también evidencian la falta de formación e información inicial y también permanente para abordarlas desde su docencia. En este sentido, las universidades y los centros de formación deben tomar conciencia de la necesidad de formar a los profesionales, tanto actuales como futuros, profesionales de la educación superior, acerca de cómo enfrentarse a la diversidad en la aula y cómo responder a un contexto universitario y no universitario cada vez más heterogéneo y en cuanto a orientaciones e identidades. Con respecto a las conclusiones, podemos señalar lo siguiente. En un primer lugar, que los resultados de este estudio los consideramos alentadores, puesto que, de manera general, el profesorado participante parece ser consciente de la pertinencia de incluir este tipo de temáticas en su docencia. En este sentido, no podemos olvidar que la universidad, como agente social, ha de proporcionar tanto al profesorado como al alumnado, como a todas las personas que lo conforman, una educación inclusiva y de calidad en todos los aspectos. Y a pesar de las limitaciones de la investigación, puesto que es un estudio exploratorio, sí es verdad que podemos reflexionar sobre el papel de las instituciones de educación superior, muy especialmente a través de la labor de sus docentes, para que éstas se erijan como agentes de cambio que promuevan espacios inclusivos y que tengan presente la diversidad afectivo-sexual y las distintas identidades de género. Recogemos a continuación las referencias clave utilizadas en este estudio. Y concluimos la presentación poniéndonos a su disposición para cualquier pregunta, comentario, sugerencia que nos quieran hacer llegar, para lo cual tienen nuestros correos electrónicos en pantalla. Muchas gracias por su atención.